con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos amigos del Sembrador, de ESNE, Nueva Evangelización. Aquí estamos de nuevo en Valores de Acero, un programa que intenta contar la historia de la vida de una manera distinta, aquí a través de la televisión, a través de este gran canal que evangeliza, de ESNE. Y hoy vamos a hablar de lo más central que vive un católico, que es el Triduo Pascual, o más en los días más centrales, los días más intensos, y en donde vamos interiorizando la pasión y muerte de la resurrección del Señor. Hoy contamos con la presencia de Fray Germán Antonio Antón Agramonte Agustino Recoleto. Bienvenido. Gracias. Él pues es formador en el aspirantado San Pío X en Santiago de Querétaro, en México, en Querétaro. Y bueno, pues él también pues es encargado de todo lo que son las ceremonias litúrgicas en la comunidad del aspirantado San Pío X y también de las ceremonias litúrgicas más importantes a nivel Agustino Recoleto, de la Orden de los Agustinos Recoletos. Pues él suele dirigir todo esto. Gracias por estar aquí, por tu tiempo. Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado. Vamos a ir, si quieres, desgranando cada día y invitando también a nuestro público para que lo vivan todos estos días desde el estilo agustiniano, pero sobre todo desde lo que nos pide la Iglesia, el recogimiento, la oración, la reflexión. Jueves Santo. El Jueves Santo hay dos grandes ceremonias, quizás nos vamos siempre a la del lavatorio de los pies, pero en las diócesis se celebra una gran ceremonia que es la misa crismal. A ver, ¿qué es esto de la misa crismal? Pues bien, primero de todo, como bien acabas de decir, Fray Javier, son los días más importantes para el misterio de la fe, ¿no? Para nosotros los católicos, para los que queremos seguir a ese Jesús vivo y resucitado, pero que también ha sufrido, ha padecido por nosotros y ha dado su vida en la cruz. El Jueves Santo, como bien has dicho, pues aunque celebraríamos el Triduo con el comienzo de la misa de la Cena del Señor en la tarde, y a partir de ahí sería el gran Triduo Pascual, en la mañana, en todas las diócesis del mundo, algunas diócesis incluso lo trasladan unos días antes por dificultades de asistencia de los diferentes sacerdotes, se celebra una misa que se llama crismal, porque en ella se bendicen los santos óleos y se consagra el crisma, en esa misa que preside el obispo únicamente y que concelebran en ella todos los presbíteros de la diócesis, y en esa misma celebración renuevan pues sus promesas sacerdotales, su respeto y obediencia al obispo y su deseo de seguir trabajando pues por el bien pastoral de los fieles. Principalmente ese es el contenido de la misa de la mañana, de la misa crismal. ¿Y qué es lo que se hace en la misa crismal? En la misa crismal, pues es una misa es la última misa pues de la Cuaresma, solamente se celebra en las catedrales, si es el jueves por la mañana, y el rito, pues después del Evangelio, se bendicen después de la homilía y de la renovación de las promesas sacerdotales, pues se bendicen estos aceites que se utilizarán a lo largo del año pues para la ordenación sacerdotal, para las confirmaciones, para la unción de los altares, en el caso del Santo Crisma, para estos tres que acabo de decir, y para ungir a los enfermos, el óleo de los catecúmenos, y para ungir a los niños que se van a bautizar, que es el óleo de los catecúmenos. Eso es lo que principalmente sería la celebración. Es una celebración muy fraterna, muy de una diócesis, porque
suele participar casi todo el presbiterio en torno a su obispo, y es una manera de significar también pues, que estamos en unidad, ¿no? Que aun los que no vayan pues, están en unidad con su obispo y queremos seguir estándolo a través de esta celebración. Hay 3, vamos a decir, aceites que se consagran. Es el Sagrado Crisma que acabas de decir, el óleo de los enfermos, para la unción de los enfermos, y el óleo de los catecúmenos. ¿Este óleo de catecúmenos, estos aceites, tienen alguna preparación especial? ¿Tiene una oración? Sí, el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos es aceite de oliva, se acostumbra, y hay una oración que con cada una de ellas, pues vamos a decir, se bendicen. Y el Santo Crisma, que le llamamos la consagración, ¿verdad? También la bendición del Santo Crisma, pues además del aceite de oliva, pues se le añaden unos olores, unos ungüentos, ¿no? Pues para que tenga un perfume agradable, ¿no? Ser crismado, ser ungido, pues también que tenga un grato perfume, y además se distingue así de los otros óleos. La tradición, además de la Iglesia, aun cuando se puede hacer la bendición de los 3 óleos en el mismo rito, la tradición de la Iglesia pues ha sido siempre que el de los enfermos se haga justo antes de la consagración, de la comunión, o sea, digamos después del Padre Nuestro, el rito de comunión, ¿no? Que pues también tiene un significado bonito y es una forma de unir pues a esos hermanos enfermos a la oración de toda la Iglesia. Vamos a decir que es un acto de comunión donde están todos los presbíteros de la diócesis, donde se bendicen los óleos, y de ahí se van a sus parroquias, a sus comunidades. Pero ahí también los sacerdotes hacen una renovación. ¿En qué consiste esta renovación? La renovación consiste en renovar pues, lo que hicieron el día de la ordenación sacerdotal, ¿no? El obispo les preguntó, como bien sabes, pues, si querían cumplir con todas las obligaciones de su ministerio. Dijeron que sí. Y esta renovación pues, consiste en que el obispo les pregunta si aquello a lo que se comprometieron el día de su ordenación están dispuestos a seguirlo haciendo en comunión con su obispo, y pues el presbiterio que está presente lógicamente dice que sí, y ahí sigue la celebración. Esto es respecto a la renovación de las promesas sacerdotales, ¿no? Prometes obediencia a tu obispo, distinta a la renovación de votos de la vida consagrada. Por supuesto. Tiene otro matiz y otro carisma totalmente distinto. Efectivamente. Bien, estamos en el jueves por la mañana, es una reunión y una asamblea de comunión, hacer comunión con el obispo. Pero en la tarde ya empieza otra liturgia, porque uno va a misa en la tarde el jueves. Usted que nos está viendo probablemente pues vaya allí a la Eucaristía y pues resulta que el sagrario está abierto y no hay nada. ¿Qué significado tiene todo el altar en este día del Jueves Santo? Efectivamente, pues son unas celebraciones muy, muy especiales. Con la misa vespertina de la Cena del Señor en la tarde del Jueves Santo comienza el Santísimo Trío Pascual, que llamarían los Santos Padres, especialmente nuestro Padre San Agustín, de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ¿no? Comenzaría con esta misa de la Cena del Señor, que efectivamente el sagrario está abierto, porque se supone que es la primera Eucaristía que vamos a celebrar, ¿no? Y lógicamente pues se van a consagrar las formas suficientes para comulgar en esta Eucaristía y en la celebración litúrgica del día siguiente, que por tradición pues no hay Eucaristía, no se celebra nunca la misa ni el viernes ni el sábado santo, ¿no? Hay un gesto que es muy característico y que es quizás lo más central dentro. Si nos ponemos como los fieles, a los fieles pues les gusta, y en algunos sitios lo tienen como un rito, porque el que va a recibir esto del lavatorio de los pies, ¿sí? El que va a ser lavado por el mismo Señor, se prepara espiritualmente, y tienen en algunos sitios, en algunas parroquias, pues un rito propio, ¿no? de preparación espiritual y bueno, demás cosas. Este gesto, ¿a qué nos lleva, a qué nos recuerda? Igual, en este gesto, dentro de toda esta liturgia de la celebración de la Cena del Señor. Bueno, pues de hecho es un gesto muy bonito. Las parroquias, las iglesias, los templos lo preparan bastante bien. Suelen incluso poner a 12 personas, a 12 varones que representan a esos apóstoles que Jesús lavó los pies,
y nos recuerda pues el amor incondicional de Jesucristo, ¿no? y la entrega total, y nos está pidiendo que hagamos lo mismo, o sea, que seamos servidores, que no tengamos miedo a hacer los oficios más humildes, a hacer lo que realmente no quiere hacer nadie, ¿no? Incluso pues a Pedro le dice que si no se deja lavar los pies, pues que no es amigo suyo, ¿no? Y Pedro le dice pues que si es así, lo que haga falta, ¿no? Le dice el Señor que el que está limpio no necesita lavarse más que los pies, pero es precisamente una forma de decirle a Pedro, ¿no? Déjate querer, déjate amar y haz tú lo mismo y vuelve a hacerlo, déjate amar por mí, y así como yo te estoy amando a ti, ama tú a los demás a partir de ahora, ¿no? A partir de este momento. Siente mi presencia a través de este gesto tan bonito. Muy bien, Jueves Santo lo vamos concluyendo con la reserva del Santísimo en el tabernáculo, en el monumento. Ajá. Que se llama, y el altar queda totalmente desnudo. Queda desnudo porque al día siguiente no va a haber Eucaristía. La cruz que ha presidido la misa de Jueves Santo, que es centro, en la misa de Jueves Santo la cruz es centro, porque la antífona de entrada nos habla de que hemos de gloriarnos en la cruz de Jesucristo, porque al fin y al cabo ese paso lo tenemos que dar para la Pascua, ¿no? El altar queda totalmente vacío porque al día siguiente no se va a celebrar la Eucaristía, porque se traslada toda la mirada, pues vamos a decir, al Santísimo Sacramento que está en el monumento, y a partir del día siguiente pues ponemos nuestra mirada desde el punto de la mañana en la cruz de Cristo cuando rezamos el oficio de lectura de las laudes, ¿no? Y en la celebración litúrgica, pues cuando llegue el momento oportuno de utilizar el altar, pondremos un pequeño mantel y haremos un pequeño signo pues para poner ahí la Eucaristía que quedó el día anterior, que quedó este Jueves Santo ahí en el monumento. Muy bien, ahora vamos a explicar bien el Viernes Santo. Vamos a compartir con ustedes las noticias más importantes de la Iglesia Católica que nos resume Eloy Saavedra. Ya está preparado, vamos con él y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a todo el auditorio que nos ve a través de la señal ESNE El Sembrador, la nueva evangelización. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero a las 5 de hoy. Como cada semana, tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Soy Eloy Saavedra. Comenzamos con buena información. Interesante noticia, necesitamos oraciones, no chismes, afirma el Papa Francisco sobre el Sínodo de la Familia. El Papa dedicó la catequesis al próximo sínodo sobre la familia e invitó de manera insistente a rezar por él y a evitar los cuchicheos y habladurías. La Iglesia, como madre, no abandona nunca a la familia y cuando se ha envilecido, está herida o mortificada de muchas maneras. Ni siquiera cuando cae en el pecado o si se aleja de la Iglesia, siempre hará de todo para buscar curarla y sanarla, invitarla a conversión y reconciliarla con el Señor, dijo el Santo Padre. El Papa Francisco comenzará jornada de oración mundial por la paz por el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús. El pasado jueves 26 de marzo, el Papa Francisco dio comienzo a la Jornada Mundial de Oración por la Paz, una propuesta de los Carmelitas Descalzos con motivo de las actividades por el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En la misa de Santa Marta expresando: la oración por la paz es un regalo que queremos hacerle a la Santa, y qué mejor hacer lo que ella nos pidió, que es tener en el corazón las preocupaciones del mundo. De manera especial se pidió por los cristianos perseguidos y a los países en guerra. Además precisó que esta oración por la paz es una obligación y una responsabilidad. Y siguiendo con la información, el Papa Francisco expresa su dolor por el accidente del Airbus A320 en Francia. El Papa Francisco expresó su sentido dolor y cercanía a las familias de las 150 víctimas del accidente de avión ocurrido en el sur de Francia, donde el pasado martes se estrelló un Airbus A320
de la compañía alemana Germanwings, rogando por el descanso eterno de las personas fallecidas, confiándolos a la misericordia de Dios para que los acoja en su morada de paz y de luz. El Papa también manifestó su profundo pésame a todos aquellos que han sido afectados por este drama, así como a los rescatistas que intervienen en condiciones difíciles. Y en otra información, Valladolid estrena un video en el que los alumnos hablan, explican y se solidarizan con la misión del Labria. El video tiene una duración de 23 minutos y sigue el formato de un noticiario de televisión. Está protagonizado por los propios alumnos del Colegio de los Agustinos Recoletos en la capital castellano-leonesa. Contiene una presentación objetiva de la realidad amazónica, encuestas, entrevistas a misioneros y se estrenó durante la última cena benéfica por Labria. Rodrigo y Laura dirigen este noticiero de solidaridad en el que presentaron las noticias sobre el 20º aniversario del Centro de Esperanza de Labria, visitan la ciudad de Tapaguá y presentan las instalaciones renovadas del Centro de Paguiní. Y finalizando con la información, el Colegio San Agustín en la Javierada 2015. Cada año durante la Cuaresma se lleva a cabo en Navarra la tradicional Javierada, una peregrinación desde todos los puntos de la comunidad foral hasta el castillo donde nació San Francisco Javier. Este año hubo una representación vallisoletana con presencia de 7 miembros de la comunidad educativa del Colegio de los Agustinos Recoletos en la capital castellano-leonesa. Los peregrinos de Valladolid recorrieron los 8 kilómetros que separan Sangüesa de Javier con todos los peregrinos navarros rezando las 14 estaciones del Via Crucis. En total participaron unas 17,000 personas según las estimaciones de las autoridades. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerden mandarnos sus comentarios y escribirnos a nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, saludamos a todo el auditorio que nos ve a través de la señal ESNE El Sembrador, la nueva evangelización. No se mueva porque regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero. Agradecemos a Eloy todas las noticias que nos ha transmitido en este momento. Seguimos al día a través de esta frecuencia, a través de este canal. Estamos en Valores de Acero. Está con nosotros Fray Germán Antonio Antón, es formador en el aspirantado San Pío X y también es pues, el encargado de todas las ceremonias litúrgicas en el aspirantado San Pío X y en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto que hay en Santiago de Querétaro, en México. Estamos con él viendo todos estos días santos, el Tríodo Pascual, la semana central de todos los católicos, en donde revivimos, acompañamos a Jesús en esta muerte y resurrección, en esta pasión del Señor. Nos hemos quedado en el Jueves Santo, pero llega el Viernes Santo. Nos hacía al principio un resumen del Viernes Santo. El Viernes Santo en algunos lugares hay el Sermón de las 7 Palabras, está el Via Crucis. En algunos lugares va mucha gente a estas devociones, ¿no? Pero hay una celebración central el Viernes Santo. Cuéntanos. Por supuesto, la celebración más importante será en la tarde del Viernes Santo, a una hora oportuna, pues cerca de la hora precisamente en que Cristo pues, murió en la cruz. Es una celebración que no es Eucaristía, es lo que se le llama la liturgia de la Pasión del Señor. En ella, pues una liturgia hermosa, austera pero solemne, rústica, sin flores, sin velas encendidas, con las luces apagadas, pero con la postración de entrada de los ministros, con el silencio, sin canto de entrada, que nos llevan pues, precisamente a vivir ese momento conmovedor en la historia de nuestra redención, que ha sido precisamente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento pues, muy importante en la liturgia, ¿no? Si ayer celebrábamos el Jueves Santo, estábamos hablando, los católicos pues, muchas veces nos tienen que dosificar, vamos a decir, el misterio tan grande de la historia de la salvación, y por eso la Iglesia, que es sabia, pues nos ha puesto la celebración del Jueves Santo por la tarde, la del viernes y la solemnísima vigilia pascual, pues para desglosar los grandes acontecimientos, la víspera de su pasión, la pasión y muerte y la resurrección.
La pasión y muerte es precisamente lo que vivimos este Viernes Santo, como digo, con esa liturgia tan bonita, con esas lecturas entrañables, sobre todo la primera lectura del Cántico del Siervo de Yahvé, el salmo de las últimas palabras de Cristo en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, la estremecedora lectura de la Pasión de San Juan, la oración universal pidiendo por los creyentes, por los no creyentes, por los judíos, por los cristianos, por los ateos, y por la actualidad y por la Iglesia en este momento, y comulgando la Sagrada Eucaristía que dejamos el día anterior en el monumento y que irá el diácono a recogerla precisamente al tabernáculo para llevarla al altar y poder comulgar previamente la oración dominical, la oración del Padre Nuestro, el pan que sobró del jueves. El Viernes Santo, bueno, pues concluye también con un recuerdo especial a la Virgen María, ¿no? La Dolorosa. Efectivamente, en tradición popular, pues aquí en México, por ejemplo, la tradición del pésame a la Santísima Virgen, ¿no? Y, en fin, otras acciones litúrgicas, las procesiones de la tarde, del silencio, donde acompaña a la Virgen Dolorosa, el Santo Sepulcro, en fin, desde la mañana los Vía Crucis, como bien has dicho, Sermón de 7 palabras, y tantas cosas, ¿no? que nos ayudan precisamente a acercarnos a este gran misterio. Pero si tenemos que elegir, pues lo ideal es ir precisamente a la celebración de la liturgia de la cruz, ¿no? Si podemos ir a todo, pues bendito sea Dios, porque también la tradición popular pues es muy válida para nuestro tiempo y para sentir la presencia de Jesús en ella. Viernes Santo. Nos despedimos con ese pésame a la Virgen, con esa imagen de una madre con dolor por la muerte de su hijo, y llega el sábado. Llega el sábado. ¿Qué pasa el sábado en la mañana? En algunos lugares hay un Vía Matriz que le dicen, también hay unas palabras de un rosario, palabras dirigidas a la Virgen. Es un día también que se dice de silencio. Efectivamente, ¿no? El Santo Sábado es el día precisamente del Santo Silencio, ¿no? El día de la sepultura del Señor, ¿no? El día en que el altar sigue desnudo, el altar representa esa sepultura de Cristo, el altar vacío, ¿no? Cristo ha muerto, la Iglesia está de luto, está triste, tenemos fe y sabemos que va a resucitar, conocemos lo que va a pasar y los misterios de la salvación, pero estamos tristes, estamos esperando precisamente, ¿no? Es un día de espera. Es un día que eucarísticamente se le llama alitúrgico, porque no hay Eucaristía. No quiere decir que no haya liturgia de las horas, ¿no? Se celebra muy solemnemente el oficio de lectura y las laudes, sobre todo por la mañana, ¿no? Las parroquias, comunidades religiosas, y son unos salmos pues extraordinarios que evoca incluso los mismos salmos, los textos que pudo Jesucristo incluso decir en el momento que estuvo sufriendo y muriendo en la cruz, ¿no? El Vía Matriz, ¿no? Que es un Vía Crucis a la inversa, recordando pues los misterios que María recorrió cuando volvía del Calvario a su casa. Por eso se suele hacer el Vía Matriz pues por el mismo recorrido que se hizo el viernes, el Vía Crucis, pero dando la vuelta en sentido contrario, precisamente haciendo este recuerdo, ¿no? Devociones populares que han ido entrando en torno a la figura de María. El sábado siempre es el día mariano por excelencia. Como bien has dicho también, el rezo del Rosario, la procesión de la Virgen de la Soledad, etcétera. Pues todo esto es un evocar y un recordarla. Pero no se nos olvide que lo más importante pues va a ser lo que venga en la noche, ¿no? Que es la solemnísima vigilia pascual de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ese va a ser el acontecimiento fundamental de todos los cristianos a lo largo del año litúrgico. Lo más característico, bueno, pues hay unos signos, la luz, el agua. ¿Qué más? Efectivamente, la luz, o sea, la celebración de la vigilia pascual, pues tiene, vamos a decir, 4 partes centrales, ¿no? Primero, la liturgia de la luz, donde con una fogata previa o un encendido del fuego, el fuego nuevo, como le suelen llamar aquí en México, encendemos pues ese cirio pascual, entramos en la celebración con ese lucernario que llamamos, ¿no? La celebración pues de la luz. Cristo es luz, Cristo ha resucitado y se manifiesta con esa luz espléndida, ¿no? Maravillosa, y le gritamos luz de Cristo 3 veces. Después viene la liturgia de la palabra, ¿no? Una liturgia riquísima, ¿no? Hay sitios que
que quizás se suprimen algunas lecturas, pastoralmente se puede hacer por razones pastorales, pero si se puede, lo ideal pues es hacerla toda entera, ¿no? Una vigilia maravillosa que con la lectura de la palabra de Dios y el canto de los salmos pues vamos recorriendo toda la historia de la salvación, desde la creación del mundo, que es la primera lectura, pasando por la tercera, que es la de la esclavitud en Egipto, con ese canto maravilloso de cantemos al Señor sublime su victoria en el Salmo, continuando con toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento, hasta entrar en el misterio del Nuevo Testamento, con el canto del Gloria, la plenitud del Aleluya, que no hemos dicho durante toda la Cuaresma, y con el Evangelio, lógicamente, de la resurrección del Señor. Segunda parte. La tercera parte sería la liturgia bautismal. Es una noche bautismal por excelencia, noche de sacramentos. De la Pascua pues brotan todos los sacramentos, ¿no? Hacer esa liturgia bautismal, que ojalá se puedan bautizar también niños, y si fueran adultos, pues incluso van incluidos los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Con esto nos vamos, con esta invitación a que vivan estos días de Semana Santa, con esta felicitación de corazón. Cristo vive entre nosotros, Cristo sigue entre nosotros. Vayan a sus iglesias, vivan esta experiencia y encuentro personal con Jesús, y que Él les siga bendiciendo. Feliz Semana Santa a todos, feliz Pascua. Nos seguimos viendo aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y con un saludo a Esne el Sembrador, hoy en Educación y Conciencia vamos a ver un tema muy importante para los papás, y es precisamente la educación sexual. Para ello hemos invitado a la licenciada Liliana Vázquez Roa, que ella es terapeuta psicocorporal de pareja, tiene una maestría en terapia gestal, estudió también programación neurolingüística y aprendió en Chile y en Brasil, psicología de grupos, logoterapia. Y bueno, también ha participado en programas de radio y de televisión, y dirige actualmente una organización de psicoterapia de formación humana conocida como Contontic, que quiere decir en las lenguas mayas corazones floreciendo o caritas alegres. Así es. Bienvenida, Liliana. Gracias. Un gusto tenerte en este programa. Igualmente, y gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de educación sexual, porque estamos viendo que para los padres de familia es un tema muy difícil. Nosotros fuimos educados pues desde esa parte en la escuela, pero en casa no se hablaba mucho de sexualidad. Los papás nunca nos platicaron nada, y por lo mismo nosotros también a nuestros hijos pues nos costó mucho trabajo hablar de esos temas, ¿no? Cómo abordar el tema, cómo decirle a mi hijo que eso es una cuestión muy natural, porque pues se nos educó como temas tabús, ¿no? Como que no se podía hablar porque estaba prohibido el tema. Y han ido cambiando las generaciones, sin embargo, todavía existe esa renuencia de los padres de familia a querer tomar el tema, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Liliana, ¿qué actitud deben de tomar los padres de familia ante estos temas de sexualidad con sus hijos? Tienes razón, en nuestra época quizá nos cuesta trabajo poder hablar de sexualidad. Y hay estudios, y nosotros lo podemos ver sin conocer los estudios, que los jóvenes tienen información sobre la sexualidad
por distintos medios. Uno es pues el internet, otro es la escuela, pero específicamente los amigos, y otra sí es la familia. La cuestión es que como padres de familia necesitamos adelantarnos a hablar de los temas de educación sexual antes de que se adelante un amigo o antes de que se adelante o nos sorprenda el internet. De tal manera que lo que yo pueda abordar de la sexualidad, al ser el primer informante o la primer persona formadora, cuando se acerca ya el amigo a dar formación, pero no es formación la que da un amigo, el amigo sabe lo mismo que mi hijo o que mi hija. Entonces, confiar en que un amigo va a dar formación sexual a mi hijo o a mi hija, pues es algo que debemos imaginarnos la calidad que va a tener porque son de la misma edad y no tienen la experiencia ni la formación. Aunque para nosotros es difícil, puede ayudarnos a saber que la sexualidad es algo natural, como tú dices, Conchita. Y al ser algo natural, yo puedo tocar el tema como si hablara, lo ideal sería que así como hablamos de qué ropa te pusiste hoy, cómo te fue hoy en la escuela, de alguna manera con esa naturalidad, tocar el tema y decir, quiero tratar esto que va a ser parte de tu vida en el momento que tú lo elijas desde la madurez de tu persona. Y bueno, cada familia va poniendo los parámetros de cuándo considera que las vivencias en la sexualidad pueden ser vividas por los jóvenes. Cada familia tiene sus criterios. La inspiración cristiana nos da una, pero de manera particular las familias van decidiendo y van acompañando a sus hijos y a sus hijas en ese aspecto. Entonces, sería importante adelantarnos, por ejemplo, cuando van a ver el tema en el colegio, ¿no? O en la escuela, adelantarnos a platicar nosotros, porque generalmente es al revés, ¿no? Generalmente se ve el tema en el colegio y los alumnos llegan a sus casas a platicar lo que vieron y bueno, los papás se asustan porque dicen, ¿cómo que ya le explicaron esto a mi hijo y cómo lo abordaron? Y entonces empiezan todas las dudas y las inquietudes, ¿no? Entonces, si lo tendrían que adelantarse, hay ciertas señales que los papás pudieran identificar para decir, este es el momento en que yo tengo que hablar con mi hijo, porque sabemos que el desarrollo de los alumnos pues, es muy diferente, ¿no? Hay niños más adelantados, niños que están más, pues todavía como más niños, más ingenuos en ese sentido, dependiendo del contexto en el que se desenvuelvan. Entonces, hay señales o cómo hacer para adelantarnos a poder platicar estos temas y no adelantarnos a lo mejor demasiado, ¿no? Que de manera que pues hasta los sorprendamos, ¿no? Sí, y la cuestión es que si decimos, ay, necesito esperarme, mi hijo todavía no tiene esas inquietudes o mi hija todavía no piensa en esto, si estás esperándote, quien va a saltar primero el tema va a ser los medios de comunicación, el internet, y van a ser los amigos. Y desde sexología decimos que hay que dar información sexual y formación durante toda la vida. Hay periodos claves, es a los 2 años de edad, a los 5 años de edad, a los 9, 10 años de edad y ya cuando entran plenamente en la adolescencia, que puede ser 11, 12 años de edad, después en la edad secundaria, después en la edad de la preparatoria y después, pues ya si hay esa confianza para que siga el diálogo, se sigue, pues se puede abordar con nuestros hijos, con nuestras hijas. En cada una de estas etapas hay que ir dando la formación que puede recibir nuestro hijo o nuestra hija de acuerdo a su edad, pero sí necesitamos adelantarnos como padres de familia. Es importante no hacerlo solos. Hay libros especializados para esto que de una manera así muy sencilla, muy clara, nos explican a los papás y les explican a los niños y a las niñas los temas que van siendo de su inquietud según la edad que te estoy comentando. No hay que esperarnos a que, bueno, ya que empiece la inquietud. Cuando empieza la inquietud es que alguien ya se nos adelantó. Y aquí sí es un poco como en la mercadotecnia. Quien llega primero es el que vende primero. Claro. Y si llegamos primero como padres, estamos asegurando de alguna manera, aunque nuestros hijos y nuestras hijas van a decidir sobre sus vidas, estamos creando una plataforma donde ellos van a tener esas herramientas donde puedan tomar la mejor decisión sobre lo que quieren vivir con respecto a su sexualidad. Y, por ejemplo, tú hablas de varias etapas, ¿no? A los 2 años, por ejemplo, yo no me imagino cómo hablar con un pequeñito de 2 años, ¿no? Sobre un tema de sexualidad. En ese tiempo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo trabajas esa parte?
Las primeras inquietudes que tiene un niño o una niña a esa edad es cuando ya empiezan a desarrollar el lenguaje, por supuesto, es, por ejemplo, cuando ven a un bebé, cuando ven a una mamá embarazada, esas son las primeras inquietudes sobre la sexualidad, ¿no? Y entonces hay que ir explicando, cuando ven a una persona embarazada, es aquí hay un bebé, así naciste tú, te quisimos mucho, te esperamos mucho. Son los primeros elementos que damos sobre formación en la sexualidad. Porque normalmente se aborda este tema pues cuando ya están como en la edad de 9, 10 años, ¿no? Que pues ya las niñas ya empiezan a tener cambios físicos, ¿no? y los niños también, y entonces es cuando retomamos este tema, ¿no? Y posteriormente los papás, por experiencias escuchadas, no vuelven a tocar el tema ni siquiera ya cuando están jóvenes, ¿no? La mayoría, hay muchos que sí, pero la mayoría ya como que ya educó en ese momento, como que ya les informó y da por hecho que la información pues ya la tienen y que van a tomar buenas decisiones, ¿no? Y creo que lo que tú acabas de decir en la etapa de secundaria y luego en la preparatoria pues sí sería muy importante porque pues sí me gustaría que platicaras pues los riesgos que se pueden correr al no platicarles a los hijos sobre sexualidad, al no tener este ambiente de confianza como para acercarnos y poderles decir y que ellos nos puedan preguntar sus inquietudes, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos pueden tener los hijos si nosotros no hablamos con ellos pues en todas estas etapas que tú mencionas? Sí, bueno, después de los 2 años, decía a los 5 años de edad, son edades donde el riesgo muy grande es el abuso sexual. Y hay que prevenir el abuso sexual porque un abusador sexual no es el que está en la calle. La mayoría de las ocasiones son personas cercanas a la familia o un integrante mismo de la familia. Y entonces hay una regla básica en la sexualidad que se puede ir enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas a cualquier edad. Y sobre la sexualidad, bueno, una regla básica que se divide en 3, o podemos decir tres reglas básicas, que sería la ética sexual. Una es que lo que tú vivas en tu sexualidad tiene que causarte placer a ti y tiene que ser de respeto también para ti. La segunda es que la persona con la que tú te involucras cuando llegues a la madurez necesaria debe estar de acuerdo con la vivencia que van a tener juntos. Entonces tú debes querer y la otra persona también debe querer. Y la tercera es que no se haga daño a una tercera persona o a un menor de edad. Entonces, sobre esta regla cada familia va a decidir desde la inspiración cristiana la información que le quiere dar a sus hijos, a sus hijas. Les digo, pues si no sabemos qué, entonces pues hay libros que nos ayudan a eso. Y sobre esa información es que tú quieras, que la otra persona quiera y que no afectes a un menor de edad o a una tercera persona. Los riesgos tiene que ser algo que tú vivas desde el amor. Cuando sientas que no hay amor o que te va a dar pena compartir la vivencia que estás teniendo, ese es un indicador de que hay algo que no está funcionando de la mejor manera en la sexualidad. Aunque es algo privado, no te debe avergonzar la experiencia que tienes. Ese es otro factor importante. Y los riesgos decíamos, bueno, a veces en nuestro mundo actual los adolescentes tienen experiencias sexuales porque es el medio en el que están viviendo y para poder agradar a los amigos empiezan a hacer cosas que les están imponiendo pero que no es su decisión. Y un elemento importante en la formación sexual es la autoestima, que tú respetes las decisiones de tu hijo para que tu hijo o tu hija puedan decidir qué quieren vivir y qué no quieren vivir. Ok, pues mira, Liliana, vamos a un corte y regresamos con ese tema tan interesante que es de educación sexual. Deja que
con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión quiero hablarles sobre Platón y el platonismo y el influjo que tuvo en San Agustín. Muchos autores han afirmado, posiblemente sin tener una fundamentación cierta, que San Agustín no se convirtió a las verdades del cristianismo, sino que San Agustín se convirtió en el año 386-387 a las verdades del platonismo y que paulatinamente se fue cristianizando. Ciertamente esto es falso. San Agustín desde un primer momento se convirtió a las verdades del cristianismo. Aunque la filosofía y el pensamiento de Platón, del platonismo y de los neoplatónicos, tuvo un gran influjo dentro del pensamiento y la obra de San Agustín. El andamiaje de pensamiento filosófico platónico le ayudará a San Agustín para llegar a comprender y a profundizar en muchas de las verdades del cristianismo, pero la mente y el corazón agustiniana son plenamente cristianos. San Agustín ya, en sus primeras obras, comienza a citar textos bíblicos. De hecho, el primer texto paulino citado por San Agustín será un texto muy querido para él. El texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Cristo es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Un San Agustín que se enamora de la sabiduría y que desde sus primeros momentos la va buscando. Cuando descubre que la sabiduría tiene un nombre, San Agustín se convierte a esta sabiduría con mayúscula que es Jesucristo. Ciertamente el pensamiento platónico tendrá influjo en San Agustín, particularmente en las siguientes ideas. En primer lugar, el pensamiento platónico le ayuda a San Agustín a darse cuenta de que no todas las cosas son materiales y que existe una realidad espiritual. San Agustín, dentro de las Confesiones, nos narra que él creía en un primer momento que todas las cosas tenían un sustrato material, que incluso el mismo Dios poseía un cuerpo. El pensamiento platónico le ayuda a desprenderse de estas ideas materialistas para darse cuenta que existe también una realidad espiritual. En segundo lugar, el pensamiento platónico le ayudará a San Agustín para darse cuenta que el alma es un principio también espiritual. El ser humano está compuesto por un elemento material, pero también por un elemento espiritual como es el alma. Y finalmente, el mundo platónico le recordará a San Agustín un elemento que será muy importante para él. San Agustín, particularmente en la primera etapa de su vida, está obsesionado por la idea de la inmortalidad del alma. Platón le ayuda a profundizar y a clarificar esta idea. San Agustín sabe que ha nacido para no morir nunca, porque tiene un principio espiritual que puede superar la muerte, y ese principio espiritual precisamente es su alma. La inmortalidad del alma, que será el tema de los soliloquios, donde San Agustín hace una disquisición inconclusa en torno a este tema, se continuará en su propia obra llamada De Immortalitate Anime, sobre la inmortalidad del alma, donde San Agustín finalmente llegará a esta conclusión de una forma ratificando lo que Platón ya había afirmado: el alma es inmortal. Ciertamente San Agustín no afirmará con Platón que existe una reencarnación, que las almas tienen esta transmigración de un cuerpo a otro. San Agustín, junto con toda la doctrina de la Iglesia, nos recordará que el alma es personal, el ser humano tiene una sola alma, el destino del ser humano es morir una sola vez y no muchas veces, y después presentarse ante Dios como realidad completa de alma y cuerpo. Por lo tanto, San Agustín ciertamente está tocado por el mundo platónico, pero siempre la forma interpretativa de leer los elementos platónicos será la doctrina cristiana. También San Agustín conocerá algunas de las obras y algunos de los, sobre todo, colecciones de pensamientos platónicos, porque no estamos seguros de cuáles son las obras platónicas que leyó San Agustín. San Agustín tiene un gran influjo también de los pensadores neoplatónicos, particularmente de Plotino, sin que el pensamiento de Plotino marque las ideas agustinianas como algunos lo han pensado. Algunos han creído que las ideas trinitarias agustinianas podemos remontarlas y podemos retrotraerlas a Plotino. San Agustín, por lo tanto, que sabe tomar de Platón aquellos elementos que le ayudan para clarificar sus ideas cristianas, pero que sabe ir más allá de ellos. Finalmente, San Agustín en las Confesiones nos recuerda que los pensadores platónicos se quedaron a mitad de camino, porque les faltó dar el paso de aceptar
que esa palabra y ese logos, que es precisamente Jesucristo, se había hecho carne. Los platónicos, según el pensamiento agustiniano, por su soberbia, no llegaron nunca a aceptar que Dios se pudiera mezclar con el hombre. Y San Agustín nos señala que la revelación cristiana nos señala este elemento. Dios se hace hombre, toma la carne del hombre para redimir al hombre. Por eso pues San Agustín va más allá de los pensadores platónicos, retoma sus ideas, pero los supera. Soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí al programa de Educación y Conciencia y estamos platicando sobre el tema de educación sexual. Y comentaba Liliana que bueno, es importante que los padres de familia nos adelantemos a darles toda esta información antes de que el internet o los amigos de nuestros hijos empiecen a dar esa información. También pensaba y me ponía ahorita a recordar un poco cuando me tocó esa etapa, ¿no? Con mi primer hijo. Y es muy difícil hablar de ese tema, sobre todo cuando es pues del sexo contrario, ¿no? Yo tengo 3 hombres, una niña. Con la niña me fue muy sencillo, pero con los hombres, pues sí, le dije a mi esposo, bueno, creo que te toca a ti, ¿no? Pero también sabemos que ahora, pues a lo mejor está la mamá, ¿no? Que no hay papá y que quién va a hablar con el niño sobre estos temas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo abordar ese tema? Porque los papás luego dicen, ¿no? Mira, hijo, es una semillita que tiene tu mamá y yo tengo otra semillita y las semillitas se juntan y entonces naciste tú. Y luego viene la pregunta de, pues, ¿cómo llegó la semillita tuya a la semillita de mi mamá, ¿no? Y entonces ahí es cuando se paraliza y dices, pues, ¿yo ahora qué le digo, no? Y entonces no informan y los niños se imaginan muchas cosas, ¿no? Hay niños que decían que, pues, yo creo que se la comían o cómo lo hacían. Entonces empiezan a haber muchas dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo un papá, qué recomendaciones, qué pautas, cómo abordar el tema? Yo sé que tiene que ser en un clima de confianza, pero ¿cómo decirlo, no? ¿Cómo hablar de este tema? Pues que nos salga natural, porque no nos va a salir natural, porque sí es un tema incómodo. Sí, una es pensar que el tema puede ser cómodo. Y entonces me puedo imaginar qué tema es de confianza para mí abordar con mis hijos o con mis hijas. Si me gusta hablar de comida, sentir que voy a hablar de la sexualidad con esa confianza como si fuera el tema que me gusta tratar. Entonces sí es partir de la confianza y cambiar la creencia que es tema incómodo y decir, bueno, es algo nuevo para mí, ¿no? Yo soy mamá y no me vino un manual donde a esta edad tienes que decir esto y de esta manera y cuidas así a tus hijos, ¿no? Pero generar esa confianza en mí misma, en mí mismo. Si yo siento confianza, voy a transmitir confianza a mis hijos. Si me da pena, voy a mandar la señal de que este tema es de vergüenza. Y un tercer elemento es decir, cuando tú seas una persona madura, vas a poder compartir tu sexualidad con una persona que tú ames y que te sientas amado o amada por esa persona. Eso también es muy importante. Creo que es respetable si la sexualidad se vive como cada persona desea vivirla. Sin embargo, cuando metemos el factor amor en la experiencia de la sexualidad, una relación sexual tiene que ayudar a la persona a crecer, a ser mejor persona, a sentirse bien a nivel físico, a nivel mental, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Son los componentes, algunos principales, que me parece que puede tener la sexualidad. Y pues algo muy importante, como papá, como mamá, ¿cómo la estoy viviendo yo? En la forma en que yo crezco en mi sexualidad, también me va a ser más fácil poder transmitir esa experiencia con mis hijos y con mis hijas. Y yo creo que aquí sería importante también incluir los valores, ¿no? Juan Pablo II decía que una educación sexual sin valores pues empobrece a la persona. Entonces aquí tendríamos también nosotros que meter los valores que fomentamos, ¿no? Como tú decías, el respeto,
pues decir esto, lo que tú acabas de decir, ¿no? Es cuando te sientes amado, cuando la otra persona también te ama y tú amas, entonces a lo mejor es el momento, y del amor, ¿no? Que todo esto parte del amor. Tú lo dices, nuestras autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque también hay una propaganda muy grande hacia los condones, por ejemplo, ¿no? En todos lados los regalan, y cuídate, y sabemos bien que pues no es el 100% seguro, ¿sí? En Uganda, por ejemplo, un país de África en donde empezó el SIDA, que tenían una población muy alta, y ellos disminuyeron ese porcentaje tan alto a un 6%, lo disminuyeron desde la abstinencia y desde la fidelidad, ¿no? Entonces, el gobierno empezó a promover la abstinencia hasta que llegaran al matrimonio, y después en el matrimonio la fidelidad. Y fue como ellos lograron disminuir esta propagación de esta enfermedad tan terrible, ¿no? Que mata pues, a muchas personas, incluso inocentes, ¿no? Sabemos que los niños luego nacen. Entonces, una propuesta podría ser esa, ¿no? O sea, también hablar a nuestros hijos, a los jóvenes, que pues eso es lo 100% seguro, ¿no? Tener respeto, como tú decías, el respeto hacia uno mismo, hacia las personas, hacia la dignidad de la persona, que no lastime, que no te avergüence, ¿no? Que yo creo que serían como los puntos claves que tú acabas de mencionar, y que pues también nuestras autoridades hicieran esa promoción, ¿no? En lugar de estar sacando esa película y que sea la formadora, por así decirlo, el modelo a seguir de los jóvenes, que se saque pues una película a lo mejor, o que se empiece a dar programas de formación para los papás con ese tipo de valores, ¿no? Yo creo que pues sí hemos ahora caído, y se ha caído mucho la juventud pues ellos lo ven ya muy normal, tan natural, que bueno, pues lo entregan a cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando los papás tendríamos que decirles que eso parte del amor, que Dios lo hizo de manera natural, pues para complementarse hombre-mujer en el matrimonio, y pues para procrear hijos, ¿no? Y para después tener una paternidad responsable, y que los papás puedan, con toda la confianza y sin ese temor, ¿no? Y esa pena de poder platicar con sus hijos estos temas, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es la preparación que el papá tiene que tener en este tema, ¿no? Pues Liliana, el tiempo se nos ha terminado. Hay mucho de qué hablar sobre el tema de la sexualidad, y pues esperamos a que nuestro auditorio pues le haya servido todas estas pautas, estas recomendaciones que la licenciada Liliana nos ha dado. Y bueno, pues nos despedimos esperando en otra emisión más de Educación y Conciencia, y saludos pues a ESNE El Sembrador desde Querétaro, México. Muchas gracias y hasta la próxima.